Bienvenidos a todos a este podcast, en el que hablaremos sobre el famoso asesinato del expresidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, también conocido como John F. Kennedy. Aquí vamos a abarcar todas las teorías sobre su muerte, las incógnitas que rodean este caso, y para finalizar, discutiremos qué teoría es la más formidable entre todas las que hablaremos el día de hoy. John F. Kennedy fue el 35º presidente de Estados Unidos, en el cargo desde 1961 hasta su asesinato en 1963. Representaba una nueva generación de líderes por su juventud, carisma y enfoque progresista. Proveniente de una familia influyente, se destacó como héroe de guerra y político brillante. Durante su presidencia impulsó los derechos civiles, el programa espacial y manejó la crisis de los misiles en Cuba. Evitando un conflicto nuclear, su estilo cercano y su visión de una nueva frontera inspiraron a millones, convirtiéndolo en un ícono de esperanza y cambio, tanto en Estados Unidos como a nivel global. Kennedy, junto al gobernador de Texas, John Connally Jr., y primera dama, visitan la ciudad de Dallas. Estos estaban en el recorrido del comitiva presidencial, que misteriosamente había cambiado su recorrido. Luego de este desvío, cuando pasan ante un depósito de libros, estos fueron trágicamente tiroteados, supuestamente por 3 balas de un sexto. Pero más adelante veremos si esto es cierto o no. Eran las 2:30 aproximadamente cuando Kennedy fallece en el hospital Parkland Memorial. A minutos del atentado, un agente de policía llamado Tippit es asesinado por el principal sospechoso del asesinato, Lee Harvey Oswald, un ex marine el cual fue detenido y acusado por el magnicidio. Pero el domingo 24, Oswald fue asesinado al salir de la celda por Jack Ruby. Este era el dueño de un bar nocturno, quien fallecería años más tarde en prisión. El asesinato de John F. Kennedy impactó al mundo al simbolizar el fin de una era de esperanza y optimismo, ya que era visto como un líder carismático en busca de la paz durante la Guerra Fría. Su muerte generó desconfianza en el gobierno por las inconsistencias en la investigación oficial, marcando el inicio de una era de teorías conspirativas. Además, reforzó la seguridad presidencial y cambió la política exterior, escalando la guerra en Vietnam y dejó una profunda huella cultural. Al ser uno de los primeros eventos globales transmitidos en tiempo real, fue un golpe a la percepción de Estados Unidos como una nación invulnerable. A continuación, diré el discurso que John F. Kennedy no llegó a pronunciar. En un mundo de continuos y complejos problemas, en un mundo lleno de frustraciones y de rabias, la política de Estados Unidos debe conducirse a la luz de las experiencias y de la razón. De lo contrario, aquellos que confunden la retórica y la realidad, lo plausible y lo posible, tomarán la iniciativa con las soluciones aparentemente simples y rápidas que proponen todos los problemas mundiales. Entre tanto, siempre habrá voces disidentes que se harán oír en el interior del país, criticando sin proponer otras soluciones y procurando tener influencia sin responsabilidades. La influencia americana en el mundo depende de su fuerza, pero también del respeto que manifiesta la libertad y se opone a la tiranía. Solo una América que practique lo que predica sobre la igualdad de derechos y de justicia social será respetada por aquellos cuya elección tiene influencia sobre nuestro futuro. La libertad del mundo puede perderse sin disparar un solo tiro y puede sucumbir bajo las papeletas de voto, lo mismo que bajo las balas. El programa de ayuda al extranjero tiene un papel capital para permitir a quienes viven en la periferia del mundo comunista conservar su independencia. La fuerza americana no será jamás utilizada con fines agresivos, sino exclusivamente para la defensa de la paz. Dando por terminados los hechos de este fatídico día, podemos comenzar a hablar sobre las posibles razones y teorías de esto. Al inicio de su mandato, en 1961, Kennedy fue cauteloso en su apoyo a los derechos civiles debido a la presión política del sur, que era mayoritariamente demócrata, pero opuesto a los derechos civiles.
Sin embargo, a medida que el movimiento de derechos civiles creció y se intensificaron las protestas, su administración fue tomando una postura más firme en defensa de los afroamericanos. Otro de los problemas con JFK fue su intento de nacionalización del petróleo. Esto generó que muchas empresas petroleras e involucrados con estas se pudieran ver afectados, de esta manera generándose más posibles enemigos para Kennedy. Por otro lado, en el libro Estos mataron a Kennedy de Robinson Rojas se nos comenta lo siguiente. El autor nos plantea su hipótesis de que el asesinato de John F. Kennedy fue una conspiración en la que participaron personas de alto poder en Estados Unidos. Rojas critica el informe de la Comisión Warren. Este era un informe donde se recapitulan los hechos y se concluye con muchos errores que Lee Harvey Oswald actuó solo. Él argumenta que esta investigación estaba destinada a ocultar la verdad en su lugar de descubrirla, ya que estas élites económicas habrían presionado para encubrir su implicación en el crimen. Rojas describe a Kennedy como un presidente que intentaba reducir el poder de estas élites y que promovía cambios importantes en los derechos civiles y en las relaciones con América Latina. Esta actitud provocó la oposición de sectores con grandes intereses económicos, a quienes Rojas denomina la mafia del gran dinero. Esta mafia, compuesta por banqueros, empresarios y ejecutivos de corporaciones como Rockefeller y Morgan, quienes, según el autor, han influido en la política estadounidense durante décadas. El autor expone cómo estos grupos han utilizado su poder para proteger sus intereses, manipulando decisiones políticas y legales. Para Rojas, el asesinato de Kennedy fue el resultado de su enfrentamiento con estas élites, que no estaban dispuestas a perder su control en el país. ¿Qué otras teorías se propusieron? Kennedy y su hermano, Robert, estaban presionando muy fuerte contra el crimen organizado en Estados Unidos. Robert Kennedy tenía a los líderes de la mafia en las miras y estaba decidido a acabar con su poder. Esto obviamente no cayó bien en los círculos mafiosos, que hasta entonces habían operado con bastante libertad y hasta habían ayudado a John F. Kennedy en su elección. Kennedy tenía contacto con estas mafias, capos que habían trabajado en el pasado con la CIA en múltiples intentos para derrocar a Fidel Castro en Cuba. Y algunos creen que estos mismos contactos se usaron para quitar en medio a John F. Kennedy cuando se volvió una gran amenaza para sus negocios. Además, Jack Ruby, el tipo que mató a Oswald 2 días después de su arresto, tenía vínculos con la mafia. ¿Pudo haber sido esto un intento de la mafia de silenciar a Oswald y cubrir sus huellas? Es posible. Posible como el contacto de Oswald con la KGB. No hay pruebas 100% claras. La idea de que la KGB podría estar involucrada sigue siendo parte de la leyenda. Esta leyenda, o mejor dicho teoría, dice que este asesinato fue un movimiento de la Unión Soviética para desestabilizar a Estados Unidos. En esta época, la Guerra Fría estaba en su momento de tensión entonces. ¿Qué mejor manera de golpear a tu rival eliminando a su líder? Según esta teoría, la KGB habría planeado cuidadosamente, paso por paso, el asesinato de John F. Kennedy y podría haber utilizado a Oswald, quien había vivido en la Unión Soviética. Su esposa era de la Unión Soviética y ya había intentado renunciar a la nacionalidad estadounidense y tenía ideas sumamente pro-comunistas como una especie de peón. Algunos creen que la KGB pudo haber manipulado a Oswald de alguna forma o que, si no lo usaron directamente, al menos estaban al tanto de sus intenciones y decidieron quedarse en silencio para que esta cosa explotara. La teoría del asesinato de Kennedy es la famosa teoría de la CIA. Se decía que este servicio de inteligencia había estado involucrado en asesinatos de algunos jefes de Estado,
lo cual despertó sospechas y contribuyó al surgimiento de esta teoría. Además, se afirmaba que Kennedy tenía intenciones de disolver la CIA, aunque no hay explicaciones claras ni pruebas contundentes sobre esto. En la caravana presidencial, los guardias que acompañaban al presidente parecían estar poco preparados. También se cuestionó por qué el auto de Kennedy iba al frente sin ningún vehículo de protección delante. Esto alimentó las dudas sobre la seguridad de ese día. Otra parte de la teoría sostiene que la CIA no estaba de acuerdo con Kennedy, porque al asumir la presidencia de Estados Unidos, la participación en la guerra de Vietnam se intensificó. Esto implicaba un mayor uso de municiones, helicópteros, armas y otros equipos, en su mayoría producidos por empresas privadas que tenían un contrato multimillonario con el gobierno. Sin embargo, se decía que, de ser reelegido, Kennedy planeaba anunciar una retirada gradual de este conflicto. Esta decisión habría generado tensiones económicas con dichas empresas. Para cerrar la teoría, se especula que la CIA contrató a Oswald para asesinar a Kennedy, para posteriormente eliminarlo y que no pudiera declarar ni dejar ningún rastro de este caso. Luego hay varias teorías más, como la del vicepresidente Lyndon Johnson, ya que sería el principal beneficiado tras la muerte de Kennedy, al quedar a cargo de la presidencia del país. Además, circulaba el rumor de que Kennedy planeaba retirarlo de la fórmula para las elecciones de 1964, debido a investigaciones en su contra por delitos como lavado de dinero, soborno y violación de contratos. Esta teoría cobra aún más fuerza al considerar que una vez que Lyndon asumió la presidencia, todas estas investigaciones desaparecieron. También está la teoría del segundo Kennedy, que señala al oficial Tippit, a quien sus compañeros decían que se parecía mucho al presidente. Este oficial fue asesinado por Oswald después de que éste matara a Kennedy. Según esta teoría, la autopsia realizada no fue a Kennedy, sino a Tippit, ya que se rumorea que la autopsia fue inusualmente breve y extraña, que no se revisó todo lo que debería haberse examinado del presidente. Un documental recomendado es The Day Kennedy Died, lanzado en 2013. Es una reconstrucción cronológica del 22 de noviembre de 1963. Este cuenta con imágenes y testimonios inéditos y muestra el impacto humano y nacional del evento. Una película recomendada si no gustas de ver un documental es John F. Kennedy, o mejor conocida como JFK, lanzada en 1991. Cuenta la historia del thriller político de Oliver Stone, que sigue al fiscal Jim Garrison en su investigación sobre las conspiraciones detrás del asesinato, intensa y reflexiva sobre lo ocasionado y cómo le afectó al mundo. Un libro recomendado si te gusta más el término en papel es 11 del 22 del 63 de Stephen King. Este mezcla una ficción junto al contexto histórico en una historia sobre un profesor que viaja en el tiempo para intentar evitar el asesinato. Fascinante y atrapante, cuenta con algo de ficción, la historia de lo sucedido y qué podría haber pasado acerca del asesinato. En conclusión, el asesinato de John F. Kennedy sigue siendo uno de los eventos más enigmáticos y debatidos de la historia contemporánea. Aunque las investigaciones oficiales, como el informe Warren, concluyeron que Lee Harvey Oswald fue el único responsable, las múltiples teorías alternativas reflejan el grado de desconfianza e incertidumbre que el caso dejó en la sociedad, desde conspiraciones involucradas a la mafia, la CIA, la KGB, hasta intereses corporativos. Toda esta hipótesis comparten un denominador común: la percepción de que fuerzas poderosas y ocultas actuaron por miedo a los cambios que Kennedy representaba. Muchas gracias a todos por escuchar este podcast hecho por Matías Carvajal, Franco Lucián, Juan Manuel Sande, Luca Robano y Aparicio Rivero. Nos vemos en la próxima. Un saludo.